Jueces, capítulo 10, versículo 15 y 16. Jueces, capítulo 10. Yo no sé si usted lo sabe, pero hemos estado estudiando durante ya varios viernes el libro de Jueces y hemos ido estudiando diferentes jueces. Y hoy nos toca estudiar a un juez bien particular en su vida, en su origen, en el desarrollo que tuvo y cómo concluye su historia también. Así que busque ahí conmigo Jueces capítulo 10, versículo 15 al 16. Si lo tiene me dice amén. Bien, leemos entonces la palabra del Señor. Y los hijos, dice, de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos, dice, que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los ídolos ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado, dice esta versión, Reina Valera, a causa de la aflicción de Israel. Otras versiones dice, y no soportó ver la aflicción de su pueblo. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar de tu palabra. Háblanos en esta hora por medio de la verdad de tu palabra. Guía nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra y que ella sea para nosotros, Espíritu Santo, verdadera comida, alimento, guía, dirección, Señor, para nuestros corazones, para nuestras decisiones. Úsame, Señor, dame gracia y favor para hablar de la verdad de tu palabra, que pueda hablar con total denuedo y autoridad lo que tú primeramente has hablado a mi vida. Sea tu gracia sobre mí en esta hora, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje Jefté. Ese es el nombre del juez, el juez olvidado. Yo no sé cuántos alguna vez escucharon hablar de Jefté. Muy poquitos, sí, muy poquitos. Más allá que es un nombre, pero su historia, sí, es un poco olvidada, dejada de lado. Y ahí vamos a profundizar un poco el porqué de aquel motivo. Pero quiero partir contando algo, ¿sí?, que después voy a unir y voy a relacionar con lo que quiero compartir en esta noche. Si usted no lo sabe, la gran mayoría de los que estamos acá sirviendo al Señor fuimos formados, ¿sí?, en un instituto bíblico que queda en Argentina, Río de la Plata. Y este sistema de formación ministerial o teológica dura alrededor de 3 a 4 años. Y uno se interna en aquel lugar y convive allá junto con otros estudiantes que van a buscar en el fondo el mismo propósito, aprender acerca de la palabra del Señor. Y yo fui cuando era bastante más joven que ahora, cuando tenía 17 años, escuché un amén por ahí, cuando tenía 17 años fui hasta allá y fui y conocí, sí, toda la realidad del instituto bíblico. Y algo que me golpeó fuertemente fue que pasé mucha hambre en aquel lugar, ¿sí? Porque la comida era bastante mala. No hay otra forma de calificarla. Era mala. Y yo recuerdo haber ido hasta allá. Fui pesando 68 kilos. 3 meses después, cuando regresé a Chile, pesaba 62 kilos. Sí, la comida era mala, de verdad. Pero dentro de todo lo malo, había una comida que era aún más mala y que nosotros la comíamos por fe. Sí, de verdad era por fe. Ellos le llaman gramajo a ese tipo de comida. Pero básicamente era un poco todo lo que sobraba de la semana, mezclado, sazonado con un poco de papa, un poco de arroz, y eso era. Entonces nosotros comíamos por fe, porque comíamos cosa mortífera y no nos hará daño.
Sí, esa era nuestra oración básicamente. Teníamos hambre, sabía bien, así que era lo que había para comer. Años después, cuando volví a Argentina, encontré que en un restaurante ofrecían gramajo. Yo dije, no puede ser, de nuevo. Pero no, esto estaba bien hecho, era algo más parecido a la chorrillana, ¿sí? Para que se haga ahí como una idea. Yo dije, no puede ser que en un restaurante vendan gramajo, pero no, es más parecido a la chorrillana, solo que ellos le ponen un poco más de papa y arroz y lo mezclan, pero tiene un poco más ese sentido. Pero en ese tiempo yo comí aquello y de verdad era una comida por fe. Dejo ese ejemplo ahí, después lo voy a retomar, pero téngalo ahí presente en su mente, porque de verdad no sabíamos qué comíamos. Algo identificábamos, el resto era por fe en el Señor. Lo que acabamos de leer es algo que hemos visto ya cuando hemos estado estudiando los jueces. Sí, Israel se descarría, se desvía totalmente del Señor, clama a Dios y Dios les da libertad a través de la vida de un juez. Y el juez que hoy vamos a estudiar es Jefté. Y yo quiero hacer una breve biografía de la vida de Jefté de acuerdo a lo que la Escritura relata. Y la verdad que el inicio de la vida de Jefté es bastante duro, dramático, si lo podemos decir de algún modo, porque Jefté nace de una relación impropia. Su padre se involucra, y así lo relata la Escritura, con una mujer que era prostituta. De ahí nace Jefté, se comienza a criar junto a su padre, pero su padre tenía un matrimonio, nacen más hijos, y estos hijos, al ver que este hijo, por decirlo de algún modo ilegítimo, crece junto con ellos, lo expulsan de la casa, del hogar, y Jefté se vuelve en cierta medida un hombre fuera del contexto social, se comienza a juntar, dice la Escritura, con hombres ociosos, y comienza él, por ser valiente, arrojado, a liderarlos. Y más bien era como una especie de pandilla, ¿sí?, que él tenía y que lideraba, y ahí es donde comienza a nacer la figura de Jefté. Valiente indudablemente, pero de un perfil muy duro, ¿sí? Ese Jefté. Paralelo a eso, como dije, Israel se desvía y cae en una idolatría más profunda aún de lo que ya hemos venido estudiando. ¿Por qué es más profunda? Porque cuando uno lee el texto, dice que Israel se va detrás de diferentes dioses, y la Escritura enumera un total de 7 dioses paganos, es decir, 7 dioses, y el número 7, cuando la Escritura plantea que el número siempre trata de darnos la idea de algo completo, total. Por lo tanto, Israel se había desviado completamente y totalmente de Dios. Y hay un principio que uno nunca debe de olvidar, y es que la idolatría siempre va a llevar a mayor idolatría. El pecado siempre nos va a arrojar, cuando uno le da libertad, a mayor pecado. Cuando uno permite que el pecado entre en la vida del creyente y da rienda suelta a los deseos, eso nos va a llevar aún más bajo, aún más profundo. Por eso la Escritura siempre plantea para la vida del creyente que tenemos sí posibilidad de arrepentirnos y de volver y no caer cada vez más profundo y más profundo. ¿Qué fue lo que sucedió con Israel? Como un dios pagano no respondía a sus expectativas, entonces buscaban otro dios pagano que pudiera responder a las expectativas. Y así fueron pasando de un dios pagano a otro dios pagano. No es muy distinto de pronto de lo que sucede con los hombres, con las mujeres, sí, con nosotros como seres humanos, cuando ponemos nuestra esperanza en algo que no es Dios. Prontamente nos decepciona, prontamente cuando volcamos todas nuestras esperanzas en cosas que no tienen mayor trascendencia para nuestra vida, saltamos de una experiencia a otra. Podemos saltar de una relación amorosa a otra, podemos saltar de diferentes realidades. De ahí vienen las adicciones. Cuando hay una adicción
ya sea sexual, ya sea de drogas, alcoholismo, ya no sacia como las primeras veces. Entonces hay que buscar algo que me estimule de igual forma y voy cayendo cada vez más profundo, hasta que en algún momento dejo de reconocerme a mí mismo porque he abierto una puerta de la cual es muy difícil salir si Dios no sale a nuestro encuentro. Amén. Por lo tanto, Israel llega a ese momento y entiende que su única salida es Dios. Entiende que deben devolverse a Dios porque solo en Dios tendrán completa paz y gozo, porque el gozo y la paz del Señor que Él pone en el corazón del creyente no está dominado por situaciones externas, sino que nuestro gozo y nuestra paz está así consolidada en lo que Cristo ha hecho a favor nuestro, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en las promesas que Él tiene para nuestras vidas. Por eso la Escritura dice que nuestro tesoro está en los cielos, donde nada lo puede dañar o corromper. Por eso mi gozo está primeramente puesto en lo que Dios ha hecho a favor de mi vida. Y el milagro más grande que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros es darnos salvación y vida eterna. Es ser llamados hijos de Dios. No hay mayor honor y no hay mayor título en este mundo que ser llamados hijos de Dios. Sí, que Dios sea mi Padre. Eso debe llenar ya mi corazón. Por lo tanto, como decía Jaime, al coordinar, mi gozo está puesto en Cristo, no en las circunstancias que me rodean. ¿Me afecta las realidades que vivo? Sí, pero vuelvo a mirar a la cruz y ahí está mi gozo, ahí está mi esperanza, ahí está mi salvación segura. Israel entiende esto. Nos volvemos a Dios. Y lo hicieron genuinamente, de todo corazón. Dice, como lo leímos juntos, que desecharon todos los ídolos. No había más ídolos en medio de ellos. Y se entregaron por completo a Dios. Dijeron, Señor, haz como tú quieras con nosotros, pero por favor, sálvanos. Y dice la palabra que Dios sí no resistió más. En otra versión, me parece que es la Biblia de las Américas, dice, Dios no resistió más el clamor de sus hijos. Porque ¿qué padre resiste cuando un hijo está quebrantado y no acude en ayuda de él? Cuando usted escucha a su pequeño llorar, acude, va a ver qué pasó. ¿Sí? Hay dos cosas peligrosas: mucho llanto, silencio. Sí, cuando hay mucho silencio igual es peligroso. Algo está pasando, hay demasiado silencio. Pero un padre acude inmediatamente. Dios no se resiste. A mí me gusta mucho un ejemplo que usa un escritor que es Tommy Tim, que escribe un libro, se lo recomiendo, La casa favorita de Dios. Y él da un ejemplo. Dice que él es un hombre grande, dice, pesa más de 100 kilos, que estaba sentado en el living de su casa y de pronto sus hijas estaban jugando en la calle y una de ellas, dice, da un grito que él nunca había escuchado. Dice que él estaba en su realidad trabajando y al escuchar ese grito, dice, toda mi humanidad, mis más de 100 kilos fueron transportados casi instantáneamente a la puerta de la calle a ver qué sucedía con mi pequeña. Me sacó de mi realidad y me trajo a su realidad. Con Dios, dice él, para ejemplificar, no es muy diferente. Cuando un hijo de Dios está quebrantado y clama a Dios, Dios oye, Dios escucha. Es movido su corazón a misericordia, porque tenemos un Dios que oye, que escucha el clamor de sus hijos. Por eso el Señor insistió en la importancia de la oración y de ser insistentes cuando oramos al Señor. Cuando usted estudia la oración, el Señor lo ejemplificó como la viuda que va donde el juez injusto y le ruega y clama hasta que el juez injusto le haga misericordia.
cuánto más nuestro Dios, que es un Dios justo y grande en misericordia a favor de sus hijos. Esta es la realidad. Dios se mueve y usa la vida de Jefté. Hasta ahora nuestro juez lleva una vida un poco dura, difícil, extraviada, pero comienza Dios a levantarlo para que juzgue y libere a Israel de la opresión a la cual está siendo sometida por diferentes pueblos que vienen cada cierto tiempo a afligirlos y a tratar de dominarlos. Yo quiero leer Jueces 11, yo lo voy a leer del 29 al 31, acá lo tengo. Dice así: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. ¿Y qué cosa dice? En holocausto. 34 voy a leer yo. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Ahora vamos a profundizar en esto. Jefté es convocado por los ancianos, decide ayudar, titubea un poquito si se involucra, no se involucra. Finalmente decide ir a ayudar a Israel, encabezar este ejército que va a defender a Israel de los pueblos paganos. Y dice, como lo leímos textualmente, que el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Esto significa que vino Dios a capacitarlo sobrenaturalmente para conducir al pueblo y al ejército a la victoria. ¿Sí? ¿Está conmigo hasta ahí? Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí nuestro juez va bien. Pero se inseguriza. Siente temor. Siente que no es suficiente la gracia de Dios sobre su vida para enfrentar el desafío que viene. Y hace algo que está fuera de toda norma y de todo lo que el Señor le pidió a su pueblo. ¿Qué es lo que hace? Hace un voto y ofrece en el fondo un sacrificio, un holocausto humano. ¿Sí? ¿Está conmigo? Hace aquello. Dios no le pidió aquello. Y Dios jamás en toda la Escritura pidió aquello. Por lo tanto, Jefté hace algo que está totalmente en contra de la voluntad y del corazón de Dios. Yo voy a leer acá Deuteronomios 18, del 9 al 14. Cuando entres, es Dios hablando al pueblo, a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios te desechará delante de ti. Jefté hace algo que está totalmente prohibido por la ley que Dios le había entregado al pueblo. ¿Está conmigo hasta acá la historia? Ahora retomamos mi ejemplo del gramajo. ¿Qué quiero llegar? ¿Y qué quiero ejemplificar? Que no podemos mezclar la verdad de Dios con la mentira del mundo, porque eso se vuelve algo que nadie sabe qué es lo que tiene. Si es fideo, si es papa, si es arroz, se hace una mezcla extraña. Sabe bien, pero no es lo que el Señor quiere para su iglesia. No podemos mezclar la cultura del mundo con la cultura del reino de los cielos. Van por caminos totalmente
separados, distintos. Nuestros principios son espirituales en el Señor y bajo esos principios se gobierna la iglesia y la vida del creyente. Porque o si no hacemos una mezcla de distintas cosas y no sabemos lo que en verdad estamos comiendo, alimentándonos espiritualmente. ¿Está conmigo hasta ahí? La cultura del mundo no debe mezclarse con el evangelio. Jefté tenía tal cultura entre la verdad de Dios, entre lo que practicaron con los dioses paganos, que mezcló todo y hizo su propia versión de lo que Dios quería para el pueblo y para él como juez. A veces en esta cultura moderna hacemos las mismas mezclas. Ejemplos: pactar por sanidad o conversión. ¿Sí? Traer dinero, trae tu ofrenda para que tal persona se convierta. Si tú ofrendas tanto, tal persona va a ser sanada. Eso no aparece en la Escritura. Mezclamos, tomamos lo del mundo y lo insertamos y lo disfrazamos de evangelio. ¿Está conmigo? No se me vaya. Hay un pecado, ¿sí? Hechos, el pecado de simonía. Simón el mago, cuando ve que que Felipe, que los apóstoles, Pedro y Juan, imponen las manos, la gente es bautizada, llena del Espíritu Santo, hay señales, hay prodigios, Simón el mago quiere comprar esto con dinero. ¿Cuánto vale tener lo que ustedes tienen? ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque lo espiritual no se puede comprar con dinero. Se recibe por gracia del Señor sobre nuestras vidas. Ejemplo: afligirme, golpearme, autoimponerme penitencias porque siento que he pecado contra el Señor. No lo hago por arrepentimiento, lo hago para intentar pagar el error que yo he cometido. Ejemplo más claro aún, cuando los monjes se laceraban, se apartaron de la sociedad, se fueron a las montañas, hicieron los monasterios, pero se dieron cuenta que el pecado seguía en el corazón. Entonces se flagelaban, se golpeaban. A veces nosotros no lo hacemos literalmente, pero nos vamos imponiendo cosas con tal de sentir que Dios verdaderamente me ha perdonado. Si yo obtengo perdón es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mezclamos, hacemos del evangelio un gramajo, una mezcla de acá, otro poquito de allá, lo mezclamos, sabe bien para adentro. ¿Está conmigo? Segunda verdad, quiso ofrecer un sacrificio que Dios no pidió, que Dios no demandó. El evangelio no se trata de mi sacrificio, sino del sacrificio de Cristo. Pensó que la presencia de Dios sobre su vida no era suficiente. Algo más tengo que hacer para merecer la bendición que espero recibir de parte de Dios. Y ahí volvemos a mezclar, ¿sí? Pablo le escribió a la iglesia de Gálatas: tan pronto se olvidaron de lo que les enseñé, que la salvación es por gracia, por la obra de Cristo, que han querido tomar lo de la ley, los sacrificios, guardar las fiestas, las solemnidades. ¿Para qué? Para sentir que merecen lo que Dios les ha dado solo por gracia y por amor. Han tomado otro camino. Han mezclado lo que era el evangelio, ¿sí?, con toda una cultura que era propio del pueblo judío. Nada diferente a lo que se vive hoy. Porque hay muchas iglesias que están guardando ahora el sábado, que son protestantes,
¿sí? Guardan las festividades, solemnidades, no dicen Jesús, Yeshua, porque así es su nombre en el original. Entonces eso me acerca más a Dios, me eleva un poquito más del suelo. Mezclan y para adentro. La Escritura no enseña aquello. Está conmigo, no se me ponga tan serio. Todo lo que somos y alcanzamos en Dios es solo por su gracia. No puedo hacer nada humanamente para que Dios me ame más de lo que Él ya me ama por medio de Cristo. Es por Cristo, por su sacrificio y por la fe depositada en Él que recibo amor por pura gracia. Demasiado fácil, dirá el religioso. Muy liviano, dice el meritocrático. Muy sencillo, puede decir el intelectual. Es lo que yo necesitaba, dice aquel que se reconoce pecador delante del Señor. Cuando yo me reconozco pobre en espíritu, me dejo caer sobre la gracia del Señor. Los dioses paganos siempre piden sacrificios por su favor. Cristo nos da su amor por pura gracia. Tercera verdad, conocer la palabra de Dios es de vital importancia. Jefté pensó que algún criado saldría a recibirlo. Por eso lo ofreció. Jamás pensó que sería su propia y única hija que saldría a recibirlo. Fue ella quien pagó el precio de la ignorancia espiritual de su padre. Si Jefté hubiera conocido la ley, jamás hubiera ofrecido tal sacrificio. Su ignorancia costó la vida de su propia hija. ¿Es importante conocer la palabra? Es de vital importancia conocer la Escritura. Lo dije el domingo, si algo necesitamos es un avivamiento de la palabra, pero de una palabra viva, llena de poder, que transforma, no de una enseñanza muerta y sin vida, sino de una palabra llena de la presencia y del poder de Dios. Como dijo el apóstol Pablo cuando llegó a la ciudad de Corinto: yo no les prediqué fábulas de vieja, sino que les compartí la palabra de Dios con demostración del poder de Dios en medio nuestro. No podemos separar la palabra de la presencia del Espíritu Santo en medio de nuestros cultos. Lo que diferencia a la iglesia de cualquier institución mundana es el poder de Dios en medio nuestro. Y ese poder está vigente y transforma vidas hasta el día de hoy. La ignorancia de la palabra nos puede costar nuestra propia vida espiritual. ¿Cuánta gente no se va de nuestra iglesia porque se les predicó un falso evangelio que no cumple sus expectativas? ¿Cuánta gente no se le predicó este evangelio de oferta? Da a Dios y Dios te va a dar algo a cambio. Y cuando empiezan a caminar en este falso evangelio, prontamente se decepcionan, porque su fe no estaba puesta en la verdad de la palabra, sino en una falsa enseñanza. Por eso muchas familias se van decepcionadas. ¿Cuántas iglesias no dan la vela de la paz, el aceite de Jerusalén, diferentes cosas? Y la gente intenta creer en aquello y se da cuenta que no obtiene lo que le están vendiendo y se va decepcionada y nunca más entra en una iglesia. Es de vital importancia conocer y amar la palabra de Dios. Termino con esto. Jefté fue juez solo por 6 años. Es el juez del periodo más corto. Fue menor su tiempo como juez que el tiempo de la opresión sobre Israel, que fueron 18 años hasta que interviene Jefté. Terminó siendo el juez olvidado, producto de sus errores. Fue olvidado, no es recordado. ¿Por qué? Porque no conocía profundamente ni a Dios ni a su palabra.
Y Jueces, al leer este relato, nos vuelve a mostrar, sí, que el evangelio es solo por gracia, que servir a Cristo, sí, no significa dar algo a cambio. No, Él ya hizo todo a favor de mi vida. Y todo lo que yo soy es gracias a la cruz del Señor, que vino a cambiar y a transformar mi realidad. Si servimos a Cristo es por amor y no por obligación. Yo sirvo a Dios porque lo amo y porque Él cambió y transformó mi vida. Yo no sirvo a Dios por una obligación, por una imposición humana o por un temor de que Dios me va a castigar. No, porque cuando yo creí en el evangelio, yo sé, como dijo Jaime, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, que todo Él lo hizo ya a favor mío. Soy hijo y Él es mi Padre, y es mi Padre eterno que me ama. Y como ejemplifiqué y usé ahí al autor Tomitín de La Casa Favorita de Dios, cuando un hijo clama a su padre, el padre responde. No este padre terrenal, sino el Padre que está en los cielos. Ese Padre no puede resistir cuando un hijo, cuando una hija se quebranta y acude a Él. Él viene y viene a salvarnos y a liberarnos. Y este juez superior que es Cristo, en Él no hay falla, no hay error. Él es santo y pide de nosotros solo fe y obediencia a la verdad de su palabra. Amén. Dele ahí un aplauso al Señor.